El día que cumplí 80 años. Mi hija Elena me clavó un puñal en la espalda que ni el diablo habría imaginado. Vendió mi ático en el corazón de Madrid, el último refugio de mis recuerdos, mientras yo dormía en el hospital, atado a máquinas que zumbaban como verdugos. Y lo peor, lo hizo con una sonrisa, esa misma que yo le había enseñado a forjar en las tormentas de la vida, ahora convertida en el arma que me desangraba. No fue un robo impulsivo, fue una traición calculada, envuelta en papeles notariales y mentiras susurradas a abogados codiciosos. Elena, mi única hija, la que, juró ante mi lecho de enfermo que cuidaría de todo, eligió el dinero sobre la sangre. Y en ese instante, mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor, juré que su sonrisa, esa maldita sonrisa que iluminaba fiestas y engatusaba a extraños, se evaporaría como humo en el viento de mi venganza. Pero la verdadera puñalada vino después, cuando desperté y vi mi vida reducida a una maleta reída en una residencia de ancianos en las afueras de Toledo, rodeado de sombras que olían a orina y olvido. Ella me visitó esa tarde, con flores marchitas en la mano y lágrimas de cocodrilo en los ojos, preguntándome por qué no sonreía. Papá, ¿qué te pasa? Sonríe, como siempre, y yo, con el alma en llamas. Solo pude pensar, pronto, Elena. Pronto te robaré esa tuya para siempre. Me llamo Javier Ruiz, y si alguna vez creíste que la vejez era un premio por una vida bien vivida, déjame desengañarte. Nací en 1945, en las ruinas humeantes de la posguerra española, en un barrio obrero de Barcelona donde el pan era un lujo y el hambre un compañero fiel. Mi padre, un republicano exiliado que volvió con las manos vacías y el espíritu roto, me enseñó que la supervivencia no es un derecho, sino una deuda que se paga con sangre y astucia. Murió joven, aplastado por una máquina en una fábrica textil, dejando a mi madre y a mí con deudas que olían a sudor y desesperación. Crecer en esa España de Franco fue como nadar contra un río de plomo. Estudié de noche, robando horas al sueño, hasta que conseguí un puesto en un banco de Madrid a los 25. Ahí conocí a Carmen, mi esposa, una maestra de escuela con ojos como el Ebro en primavera y una risa que curaba heridas invisibles. Nos casamos en una ceremonia austera en la Sagrada Familia, jurándonos lealtad eterna bajo las torres gaudianas que desafiaban al cielo gris del régimen. Elena nació un año después, en 1972, el año en que Franco aún respiraba y el miedo era el pan de cada día. El ático en el barrio de Salamanca fue nuestro trofeo. Lo compré en los 80, cuando la transición abrió las puertas al dinero fácil y las ilusiones rotas. Subí peldaño a peldaño, de cajero a gerente, de deudas a inversiones en propiedades que se multiplicaban como setas después de la lluvia. Carmen y yo lo convertimos en un santuario. Balcones con vistas a la puerta de Alcalá, paredes forradas de libros prohibidos que leía en secreto de joven, y un jardín colgante donde Elena jugaba con muñecas que yo le traía de mis viajes a París. Papá, este será nuestro castillo para siempre, me decía ella, con esa sonrisa que era mitad sol, mitad tormenta. Pero las tormentas llegaron pronto. Carmen murió en 2008, un cáncer que la devoró en 6 meses, dejando un vacío que ni el dinero podía llenar. Elena tenía 36 entonces, casada con un tipo mediocre llamado Marcos, un agente inmobiliario con sonrisa de tiburón y ambiciones que apestaban a codicia. Yo la vi cambiar, de la niña que corría por los pasillos del ático a la mujer que calculaba herencias en voz baja durante las cenas familiares. Papá, en esta crisis, hay que ser prácticos, me decía, mientras yo luchaba por mantener el banco a flote tras la burbuja inmobiliaria del 2008. Mi cumpleaños número 80 cayó en un martes de octubre de 2025. Madrid bullía con el otoño, hojas ocres en el Retiro.
vendedores ambulantes gritando castañas asadas, y un viento que traía ecos de la movida que yo apenas recordaba. Me habían ingresado por una neumonía traicionera, una de esas infecciones que acechan a los viejos como lobos en la niebla. Elena prometió cuidarlo todo. Descansa, papá. Yo me encargo del ático, de las facturas, de todo. Su voz era miel, pero sus ojos brillaban con un hambre que no reconocí. Desperté 3 días después en una habitación estéril del Hospital Gregorio Marañón, con tubos en los brazos y un médico filipino explicándome que había estado delirando. ¿Dónde está Elena?, pregunté, con la garganta como papel de lija. Vino ayer, firmó unos papeles y se fue. Dijo que volvería pronto. ¿Papeles? Esa palabra se clavó en mi pecho como una espina. Llamé a mi abogado, un viejo zorro llamado Ramiro que había sobrevivido a 3 gobiernos. Pero su voz al teléfono fue un balde de agua helada. Javier, lo siento. Elena tenía poder notarial. Vendió el ático a una cadena hotelera por 2 millones. El dinero está en una cuenta a su nombre. Legal. Todo legal. Legal. Esa palabra me quemó más que el veneno de la traición. 2 millones, el sudor de 30 años. Las noches sin dormir calculando hipotecas. Los sueños de Carmen tejidos en cada ladrillo. Y Elena, mi sangre, lo había convertido en su salvavidas. Marcos estaba en quiebra, lo sabía. Apuestas en casinos de Marbella. Deudas con usureros que olían a colonia barata y amenazas veladas. Ella lo había hecho por él, por esa vida de lujos falsos que yo le había negado porque el dinero fácil corrompe. Hija. Ironía cruel, yo, el avaro calculador, había plantado la semilla de su codicia. Esa noche, solo en la penumbra del hospital, con el pitido de los monitores como un requiem, juré venganza. No la de un loco con un cuchillo, sino la de un hombre que ha visto caer imperios, lenta, meticulosa, psicológica. Le robaría todo, su sonrisa, su paz, su alma. Empezaría por lo pequeño, una llamada anónima, un rumor susurrado en oídos equivocados. Pero primero, necesitaba salir de allí. Y necesitaba aliados. Recordé a Luis, mi sobrino por parte de madre, un periodista freelance en Valencia que odiaba a Elena desde que ella lo había marginado de la herencia familiar. Tío, si necesitas que le revuelva las tripas, solo dilo, me había dicho una vez, con una cerveza en la mano y rencor en la voz. Al día siguiente, firmé el alta voluntaria contra consejo médico. Un taxi me llevó a la residencia La Esperanza en Toledo. Un caserón decrépito con habitaciones que olían a naftalina y comidas recalentadas. Elena me esperaba en la entrada, radiante en un abrigo de lana italiana que yo le había regalado por su cumpleaños. Papá, ¿estás bien? Mira, te traje tu sillón favorito del ático. Lo había salvado, decía, como un trofeo de guerra. La abracé, sintiendo su perfume caro contra mi piel arrugada. Y susurré, gracias, hija. Todo está perdonado. Pero en mi mente, las ruedas ya giraban, el primer paso de la ruina que le tejería. Los días en La Esperanza fueron un purgatorio gris. Desayunos de papilla insípida, tardes de bingo con viudas que balbuceaban recuerdos de maridos muertos, y noches en las que el silencio era roto solo por ronquidos y llantos ahogados. Elena venía los domingos, siempre con regalos, un reloj que no necesitaba, libros que no podía leer sin gafas nuevas. Papá, ¿por qué no sonríes? Recuerda cuando bailábamos flamenco en el balcón. Yo forzaba una mueca, pero mis ojos la perforaban. Pronto, Elena. Pronto verás lo que es perderlo todo. Contacté a Luis por un teléfono prestado de una enfermera simpática llamada Rosa. Una andaluza con curvas generosas y un corazón blando como el gazpacho de su tierra. Tío, cuéntame todo, dijo él,
con esa voz ronca de quien fuma demasiado y duerme poco. Le conté el ático, los papeles, la cuenta bancaria que Elena había vaciado para pagar deudas de Marcos. Es peor de lo que piensas, respondió. He oído rumores. Marcos está metido con la mafia rusa en la Costa del Sol. Préstamos a intereses del 50%. Elena firmó como avalista. Mi sangre se heló. No era solo codicia, era estupidez criminal. Investiga, Luis. Encuentra todo, correos, transferencias, mentiras. Y envíamelo a esta dirección. Le di el email de Rosa, quien, a cambio de un billete de 50 euros, prometió discreción. Señor Ruiz, usted parece un hombre que ha visto guerras. Sea cuidadoso, el rencor envejece mal. Sonreí de verdad por primera vez en semanas. El rencor, Rosa, es el vino que me mantiene vivo. Las primeras piezas llegaron una semana después, fotos de Elena en un yate en Marbella, riendo con rusos tatuados, extractos bancarios mostrando transferencias a cuentas offshore, un email de Marcos a un prestamista, la vieja está muerta en unos meses. Su herencia nos salva. Mi corazón, ese músculo traidor, latió con furia. No era solo traición, era asesinato lento. Un veneno administrado en visitas fingidas. Elena no solo me había robado el ático, me había condenado a morir olvidado. Pero yo no moriría así. Planeé el primer golpe, una carta anónima a Marcos, con copias de las deudas y una advertencia. Se lo del ático. Paga o el mundo lo sabrá. La envié desde un cibercafé en Toledo, con guantes y una capucha que me hacía parecer un fantasma. 2 días después, Elena llamó histérica, papá. ¿Has oído algo de Marcos? Está paranoico. Dice que alguien lo amenaza. Fingí preocupación, hija. Cuéntame. Quizás sea karma por lo del ático. Silencio al otro lado. Luego, su voz tembló, papá. Lo siento. Era por nosotros. Nosotros. No yo. Nunca yo. El juego había empezado. Y mi sonrisa, esa que ella tanto extrañaba, era ahora el filo de una navaja oculta. La venganza no es un fuego que arde rápido, es un brasero lento que consume hueso por hueso. En las semanas siguientes, me convertí en un arquitecto de ruinas, trazando planos en las páginas arrugadas de un cuaderno que escondía bajo el colchón. La esperanza se volvió mi fortaleza, pasillos laberínticos donde conspiraba con Rosa, quien resultó ser más que una enfermera, una aliada con deudas propias y un odio visceral por los ricos que pisotean a los débiles. Mi hermana perdió su casa por un banco como el tuyo, señor Ruiz. Si necesita que haga de mensajera, cuente conmigo. Le pagué con historias de mi juventud. De barricadas en la universidad y besos robados en la Rambla. Luis era mi espada. Desde Valencia, tejía una red de contactos, jeques freelance que husmeaban en servidores bancarios, excompañeros de Elena en la universidad que recordaban sus ambiciones desmedidas. Tío, es un pozo sin fondo, me escribió en un email cifrado. Elena no solo vendió el ático, hipotecó tus acciones en el banco antes de la neumonía. Ganó 800.000 más. Pero todo se fue a los rusos. Marcos la tiene comiendo de su mano. Pero ella lo planeó todo. Encontré un diario digital. Papá es el último obstáculo. Una vez muerto, seremos libres. Esas palabras me golpearon como un mazazo en la Catedral de Toledo, donde fui a rezarlo a maldecir una mañana de niebla. Arrodillado ante el altar de El Greco, con velas parpadeando como ojos acusadores, vi mi vida reflejada en los santos torturados, un hombre traicionado por su propia carne. ¿Dónde había fallado? En educarla demasiado dura, contándole historias de supervivencia que ella interpretó como lecciones de egoísmo, o en amarla demasiado,
cediéndole poderes que un padre sabio habría negado. Regresé a la residencia con una determinación de acero. El siguiente paso, golpear donde dolía. En el orgullo de Marcos. Usando a Luis. Filtré documentos falsos pero creíbles a un tabloide sensacionalista de Madrid. El Eco Nocturno. Titulares al día siguiente: escándalo inmobiliario, agente estafa a ancianos viudos. No mencionaban nombres. Pero las fotos borrosas de Marcos en el yate con rusos tatuados eran inconfundibles. El pánico estalló como una granada. Elena irrumpió en la esperanza esa tarde, con el rostro pálido como la cal de las paredes. Papá, ¿has visto esto? Es Marcos. Lo están llamando de todos lados. Dicen que va a la cárcel. Se derrumbó en mi regazo, sollozando como la niña que una vez fue. La abracé, oliendo su perfume mezclado con miedo, y susurré: hija, el mundo es cruel con los débiles. ¿Recuerdas cuando te dije que el dinero es un amo exigente? Ella levantó la vista. Ojos rojos y hinchados. Papá, ayúdanos. Firma esto. Un préstamo de la cuenta que te queda. Solo 200.000. Te lo devolveré. Lo juro. Extendió un formulario, temblando. Ahí estaba, la tentación. El anzuelo que yo mismo había preparado. La cuenta que me quedaba era un señuelo, un fondo que había transferido a un trust anónimo semanas antes, con ayuda de Ramiro. Firmé, con una floritura lenta, viendo cómo sus hombros se relajaban. Gracias, papá. Eres el mejor. La besé en la frente, saboreando la sal de sus lágrimas. Esa noche, cuando el dinero desapareció bloqueado por una orden judicial falsa que Luis orquestó, el caos se desató. Marcos llamó a Elena desde un bar en Marbella. Borracho y furioso, tu padre lo hizo. Ese viejo cabrón nos jodió. Ella me confrontó al día siguiente, gritando en el jardín de la residencia, donde rosales marchitos presenciaban la escena. ¿Por qué? ¿Papá? ¿Por el ático? ¿Era por supervivencia? Marcos y yo íbamos a perderlo todo. Su voz era un látigo, pero yo permanecí calmado, sentado en mi sillón rescatado, con una taza de té frío en la mano. Supervivencia, Elena. La misma que yo te enseñé. Pero tú elegiste traicionar primero. Ella se marchó hecha una furia, prometiendo no volver. Pero sabía que lo haría. La codicia es un boomerang. Mientras tanto, profundicé en las sombras de su vida. Descubrí a Isabel, la amiga de Elena de la universidad, una abogada de familia en Barcelona que había aconsejado el poder notarial. Isabel, con su apartamento en el Eixample y un amante casado, era el eslabón débil. Rosa, mi mensajera, le envió un paquete, fotos de Elena riendo con Marcos en el yate, junto a una nota: sé lo del ático. Comparte la herencia o lo cuento todo a tu jefe. Isabel mordió el anzuelo. Llamó a Elena esa noche. Histérica, alguien me amenaza. Dicen que tú robaste a tu padre. Es verdad. Elena, acorralada, confesó a medias, jurando lealtad eterna. Pero el daño estaba hecho, grietas en su fachada perfecta. Y entonces llegó el primer atisbo de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN en ella. En una visita sorpresa, donde trajo paella casera al mi plato favorito, el que Carmen hacía con azafrán de Valencia. Papá, quizás me equivoqué. Pero era por amor. Amor. Esa palabra, manoseada como un billete sucio. Yo comí en silencio, saboreando cada bocado como veneno dulce. El amor verdadero no vende el hogar de un padre, hija. Sus ojos se nublaron, y por un instante, vi a la niña que perdí. Pero el rencor era más fuerte. Esa noche, orquesté el siguiente golpe: una denuncia anónima a Hacienda por evasión fiscal en las transferencias offshore. Inspectores llamaron a su puerta al amanecer, allanando el piso que habían comprado con mi dinero. Marcos huyó a Portugal,
dejando a Elena sola con cajas de mudanza y un gato que maullaba confundido. Ella volvió a mí. Destrozada, papá. No tengo nada. Ayúdame, por favor. Le di una habitación en La Esperanza al provisional. Dije. Y la vi dormir en el sofá, con ojeras como moretones. Mi venganza avanzaba, pero algo en mí se removía, era placer o un vacío mayor, en el espejo del baño. Mi reflejo me devolvía una sonrisa torcida, la de un monstruo que había engendrado a otro. Vivir con Elena bajo el mismo techo fue como danzar un flamenco sobre brasas, cada paso un riesgo, cada giro una puñalada velada. La Esperanza, con sus paredes agrietadas y sus residentes que murmuraban chismes como viejas cornejas, se convirtió en nuestro teatro privado. Rosa me observaba con ojos curiosos, sirviéndome café solo en la cocina mientras Elena dormía. Señor Ruiz, la odio o la ama demasiado. Cualquiera de las dos la destruirá. Tenía razón. Esa andaluza intuitiva. El odio era el hermano gemelo del amor. Y en mí, se entrelazaban como raíces podridas. Elena intentaba redimirse a su manera, cocinaba guisos de mi infancia. Leía en voz alta pasajes de Lorca que yo le había recitado de niño. Incluso organizaba partidas de cartas con los otros ancianos para integrarme. Pero sus ojos traicionaban el cálculo, buscaba mi testamento. Esa hoja de papel que aún controlaba lo poco que me quedaba, un piso en Barcelona heredado de mi madre, acciones en empresas vinícolas de La Rioja, y joyas de Carmen guardadas en una caja fuerte. Papá, hablemos del futuro. No quiero que todo se pierda en impuestos, decía, con esa sonrisa forzada que ahora parecía una máscara agrietada. Yo jugaba el rol del padre herido pero indulgente, contándole anécdotas de mi juventud para ablandarla. Le hablé de la noche en que escapé de la policía en una manifestación contra el franquismo, de cómo Carmen y yo nos besamos por primera vez bajo la lluvia en la Gran Vía. Lágrimas genuinas rodaban por sus mejillas entonces, y por un momento, creí que podía perdonarla. Pero entonces recordaba el ático, los balcones donde la mecía de bebé, la mesa donde brindamos por su graduación. No. El perdón era un lujo para los débiles. Luis, mi sombra leal, escaló la guerra. Desde Valencia, contactó a un ex socio de Marcos en la Costa del Sol, un constructor andaluz llamado Paco que había sido estafado en un negocio de apartamentos. Envíale esto a Elena. Me escribió, adjuntando un USB con grabaciones, Marcos riendo con los rusos, planeando liquidar al suegro si no firma. Los reproduje para ella una noche, en la sala común vacía, con la televisión zumbando un partido de fútbol olvidado. Su rostro se descompuso como arcilla húmeda. Mentira, Marcos me ama. Tú lo inventaste para castigarme. ¿Castigarte? Repetí, con voz suave como seda rasgada. Hija, el castigo es lo que tú me hiciste. El ático no era ladrillos, era yo. Mi alma en piedra. Ella se levantó, temblando, y salió corriendo al jardín, donde la lluvia otoñal la empapó como un bautismo invertido. La seguí, con un paraguas que no usé, y la encontré arrodillada entre los rosales, sollozando, papá. Tenía miedo. Miedo de ser pobre como tú fuiste. Quería protegernos. Protegernos. Otra vez nosotros. Nunca nosotros con mayúscula para incluirme. Esa confesión fue el detonante de mi siguiente movimiento, involucrar a la ley. No como víctima, sino como titiritero. Llamé a Ramiro, mi abogado, y le dicté una demanda civil por fraude filial. Javier, es riesgoso. Podría volverse contra ti si sale a la luz tu participación. Hazlo anónimo al principio. Que crea que es un vecino resentido. Los papeles llegaron a su buzón una semana después, con sellos judiciales que olían a tinta fresca y venganza fría. Elena palideció al leerlos. Esto es absurdo. Yo soy tu hija.
pero el miedo en su voz era música para mis oídos arrugados. Mientras tanto, el twist de Marcos complicó el tablero. Huyó, sí, pero no sin dejar una bomba, un video subido a redes oscuras, donde acusaba a Elena de ser la mente maestra del robo al viejo. Mi mujer me arrastró a esto. Ella vendió el ático mientras él agonizaba. Viral en foros de expats en Marbella. Llegó a oídos de sus amigos rusos, quienes enviaron matones a su piso en Madrid. Elena me lo contó una noche de insomnio, acurrucada en mi cama como cuando era niña. Papá. Vinieron 2 hombres. Dijeron que Marcos debe 300.000 o me cortan los dedos. ¿Qué hago? Su vulnerabilidad me desgarró, pero el rencor era un yugo más pesado. Llámales. Diles que tu padre pagará. Si confiesan todo. La grabé en secreto, con un teléfono escondido bajo la almohada, gracias a Rosa, que lo había instalado. Su voz, quebrada, sí. Vendí el ático. Era mío por derecho. Mi padre me lo debía. Derecho. Esa palabra me enfureció más que cualquier insulto. Al día siguiente, envié la grabación a la policía, anónimamente, como prueba de extorsión. Los rusos fueron detenidos en un control rutinario en la A4, y Elena, interrogada como testigo clave. El interrogatorio la rompió. Volvió a la esperanza al atardecer, con el maquillaje corrido y el alma expuesta. Papá, me preguntaron por ti. Por el ático. Creo que sospechan. Se derrumbó a mis pies, abrazando mis rodillas huesudas. Perdóname. Te lo ruego. Eres todo lo que tengo. Lágrimas calientes mojaron mis pantalones, y por un segundo, el mundo se detuvo. La levanté, la abracé como en los viejos tiempos, oliendo su cabello que aún guardaba ecos del perfume de Carmen. Hija, el perdón cuesta caro. Pero quizás. No terminé la frase. En cambio, esa noche, mientras ella dormía sedada por pastillas que Rosa le dio, revisé su teléfono. Mensajes de Isabel, Elena. La demanda es real. Tu padre la firmó. Quiere destruirte. Yo, no, pero el rumor era perfecto. La semilla de la duda germinó y si era yo el titiritero, Elena me miró diferente al día siguiente, con ojos que mezclaban amor y terror. Papá, tú. Lo hiciste todo. ¿Por qué? No por odio, hija. Por justicia. Mi voz era un susurro, pero en mi interior, el laberinto se cerraba. La venganza ya no era solo suya, era nuestra. Un espejo roto donde ambos sangrábamos. El fuego de la traición no se apaga con lágrimas, se aviva con ellas. Elena se convirtió en una sombra de sí misma. Ojeras profundas como surcos en tierra árida. Manos temblorosas que dejaban caer tazas de café en la cocina de la esperanza. Intentaba trabajar un empleo remoto como consultora inmobiliaria. Irónico castigo del destino. Pero las llamadas de acreedores la perseguían como perros famélicos. Señora Ruiz, el pago vence mañana. O el embargo. Colgaba, pálida, y me buscaba con ojos suplicantes, papá, solo un poco más. Por los viejos tiempos. Yo dispensaba migajas, 500 euros aquí. Un contacto allá con un viejo amigo banquero. Cada dádiva era un anzuelo, arrastrándola más profundo al pantano de la dependencia. Rosa lo veía todo. Con su sabiduría callejera, la estás ahogando, Javier. Pero ¿y si se hunde contigo? Le sonreía, ofreciéndole un cigarrillo que no fumaba. El ahogo es el precio de la lección. Rosa. Ella me ahogó primero. Luis. Desde su guarida en Valencia. Desenterró el pasado de Elena que yo había enterrado bajo capas de indulgencia paternal. Emails de su época en la Complutense, mamá muerta, papá avaro. Necesito salir de esta jaula. Cartas a Marcos antes de la boda, te amo. Pero si no escalamos, lo dejo todo.
Y lo peor, un informe médico de 2000 queens. Cuando fingió una depresión para extorsionar dinero de mí durante mi duelo por Carmen. Papá, necesito terapia. Cuesta 1000 al mes. Terapia que nunca existió. El dinero fue a bolsos de diseño. Confrontarla con eso fue como encender una mecha en pólvora. Se lo mostré una tarde en el comedor, con residentes ajenos fingiendo no escuchar. Hija, ¿cuántas veces? ¿Desde cuándo soy el villano en tu cuento? Ella negó al principio, con esa sonrisa defensiva que ahora parecía un tic nervioso. Era joven, confundida. Tú nunca me dabas nada sin condiciones. Condiciones. Sí, como estudia. Trabaja. No malgastes. Lecciones que ella torció en cadenas. El estallido vino esa noche, durante una tormenta que azotaba Toledo como la ira de un dios pagano. Relámpagos iluminaban su rostro mientras gritaba: «Tú me creaste así. Papá, me contaste historias de traiciones, de cómo el mundo te pisa si no pisas primero. El ático era mi salida de tu sombra». Me quedé inmóvil, el trueno retumbando en mi pecho. ¿Tenía razón? ¿Era yo el arquitecto de su monstruosidad? Pero el recuerdo de Carmen, de su tumba en el cementerio de la Almudena, me ancló. No, Elena. La sombra es tuya. Tú la elegiste. Al día siguiente, el fuego subterráneo erupcionó. Los rusos, liberados bajo fianza, enviaron un emisario, un tipo fornido con acento eslavo que esperó a Elena fuera de la residencia. Rosa lo vio primero, señor Ruiz. Hay un lobo en la puerta. Corrí al jardín, con bastón en mano como lanza, y lo enfrenté bajo la lluvia fina. Dile a tu jefe que el dinero viene. Pero con intereses, la verdad sobre Marcos. El hombre rió. Mostrando dientes de oro, la puta ya habló. Quiere paz. 100.000 y nos vamos. Elena, desde la ventana, nos observaba, aterrorizada. Pague, con dinero de mi trust, pero no sin grabar la transacción otro clavo en el ataúd de Marcos, quien ahora languidecía en una celda portuguesa por fraude. Elena me lo agradeció con un abrazo que duró demasiado, su cuerpo temblando contra el mío. Papá, no sé qué haría sin ti. Sin ti. Palabras que ahora sonaban a veneno dulce. Pero en esa intimidad falsa, planeé el golpe maestro: involucrar a la sociedad, ese juez invisible que destroza reputaciones como cristal. Usando a Luis, filtré la historia a un podcast viral, Sombras de Familia, dirigido por una periodista catalana llamada Marta que odiaba los drames burgueses. Episodio titulado La hija que vendió a su padre, una traición madrileña. Anónimo. Pero con detalles jugosos: el ático, la neumonía, las deudas rusas. Se volvió loco en redes, tweets de indignación, y los en Twitter diseccionando la psicología de la codicia filial. Elena lo descubrió en su laptop, el rostro iluminado por la pantalla como un espectro. Esto es sobre mí. ¿Quién? Papá, fuiste tú. Negué, con ojos inocentes: hija. El mundo habla. Quizás sea karma. Pero ella vio la verdad en mi silencio. Y por primera vez, su sonrisa se quebró del todo. No más muecas, solo labios apretados, ojos hundidos. Eres un monstruo, susurró, y salió dando un portazo que resonó como un veredicto. El aislamiento la devoró. Amigos la bloquearon en WhatsApp. Isabel renunció a su amistad por miedo al escándalo. Y un artículo en El País mencionó una ejecutiva inmobiliaria implicada en fraude familiar. Perdió el trabajo, el piso embargado, y se mudó permanentemente a La Esperanza, durmiendo en un catre en mi habitación. Noches de confesiones rotas: papá, quería ser como tú, fuerte, implacable. Pero te odio por hacerme así. Yo escuchaba, con el corazón un nudo de espinas. El fuego subterráneo ardía. ¿Pero a qué precio? Rosa me lo dijo una mañana, mientras pelaba naranjas en la cocina. Javier,
La estás matando. Y tú mueres con ella. Miré por la ventana al río Tajo serpenteando como una vena abierta. Y supe que el clímax se acercaba. Un último acto. Y el telón caería. La tormenta no avisa, azota y deja cadáveres a la deriva. Elena se hundía en un abismo de Perenoy. Puertas cerradas con doble cerrojo. Llamadas a números bloqueados. Sueños que la hacían gritar nombres de fantasmas Marcos. Carmen. Yo. La esperanza. Ese limbo de almas perdidas. Se convirtió en su prisión dorada. Custodiada por mis ojos vigilantes y las sonrisas compasivas de los residentes que chismeaban a sus espaldas. Pobre chica. Traicionó al viejo y ahora paga. Murmuraban en el bingo, mientras yo repartía cartas con manos firmes. Intenté humanizarme, por un resto de decencia que aún latía en este cascarón de 80 años. Le llevé a Toledo medieval, caminando por calles empedradas donde judíos y moriscos habían conspirado siglos atrás. En la catedral, ante el sepulcro de Alfonso X, le conté de mis propios pecados, hija. En los 70, delaté a un compañero sindicalista por un ascenso. Lo enviaron a la cárcel, y su familia pasó hambre. Creí que era supervivencia. Lágrimas en sus ojos, entonces. ¿Por qué me castigas tanto? Porque el ciclo debe romperse. O nos destruye a todos. Pero el ciclo era un torbellino. Luis llamó una noche. Voz agitada, tío. Gran noticia. O desastre. Marcos se escapó de la cárcel portuguesa. Está en camino a España. Furioso. Dice que Elena lo traicionó a él también, que le contó todo a la poli. Mi pulso se aceleró, no de miedo, sino de anticipación. Marcos, el peón descartado, volvía como alfil enloquecido. Preparé el tablero, alerté a Rosa para que vigilara las entradas. Y escondí un spray de pimienta en mi bastón, regalo de mi época en el banco, cuando los atracos eran rutina. Elena lo supo por un mensaje anónimo obra mía. Vi a Luis, viene por ti. Sabe lo del ático. Pánico puro, empacó una maleta raída, sus manos temblando como hojas en vendaval. Papá, me voy. A Barcelona. A casa de Isabel. No puedo más. La detuve en la puerta. Lluvia torrencial afuera como un telón de fondo bíblico. Hija, huir no borra las manchas. Quédate. Enfréntalo conmigo. Dudó. Ese instante de debilidad que selló su destino. Está bien. Por ti. Marcos llegó al amanecer. Un espectro empapado golpeando la verja de la esperanza. Elena, sal. Puta traidora. Su voz era un rugido. Alcohol y rabia. Los residentes se asomaron a ventanas, como cuervos en un campo de batalla. Elena se escondió tras mí, sollozando, papá, protégeme. Y yo lo hice, abriendo la puerta con calma Cleish. Marcos se rompió. Barba descuidada. Ojos inyectados en sangre, tú, viejo. Todo por ti. Ella me lo contó, tu venganza. Las filtraciones. Nos arruinaste. Lo enfrenté en el vestíbulo, con residentes formando un corro mudo. Hijo, no soy tu suegro. Pero sí el padre de la mujer que vendió mi alma por tu codicia. El río. Amargo, codicia. Tú nos enseñaste eso. Con tus sermones de el dinero es poder. Elena lo planeó todo. ¿Sabes? Me convenció de las deudas rusas para forzar la venta. Twist en el aire, como un cuchillo girando. ¿Era verdad, Elena? Desde las sombras. Gritó, mientes. Tú me arrastraste. La pelea estalló, Marcos me empujó. Mi bastón cayó con un clac. Y yo, viejo pero astuto, lo golpeé en la rodilla al debilidad de sus días de futbolista emitter. Cayó, rugiendo. Y Elena se lanzó sobre él. Uñas como garras, te odio, por todo. Rosa intervino, llamando a la policía con un teléfono fijo que chirriaba como alarma. Sirenas a lo lejos.
Luces azules cortando la niebla. La policía llegó en minutos, esposando a Marcos mientras él escupía veneno. Este viejo es el diablo. Orquestó todo. Elena, histérica. ¿Lo negó? No. Mi padre es inocente. Es Marcos el culpable. Pero en sus ojos vi la duda. ¿Y si yo era el demonio? Me llevaron a declarar. Una farsa en la comisaría de Toledo donde mentí con fluidez de banquero. Solo protegí a mi hija. Marcos, esposado, me miró con odio puro. Te veré caer. Ruiz. Liberado esa tarde. Regresé a un caos. Elena empaquetando de nuevo. Residentes murmurando. Escándalo familiar. Papá, esto es tu culpa. Marcos tenía razón. Tú lo planeaste todo. Su voz era hielo, pero sus manos temblaban. Hija, el plan era tuya. Yo solo equilibré la balanza. Ella se marchó al mediodía. Un taxi llevándola a la estación de tren. Con una última mirada que mezclaba odio y súplica. Adiós, papá. Tu sonrisa me asusta. Sola de nuevo. El silencio de la esperanza me aplastó. Rosa me trajo sopa, pero no comí. En cambio, llamé a Luis. Acelera el final. La demanda civil sale mañana. Y envía las grabaciones a la fiscalía. El clímax se cernía. Una tormenta que arrasaría lo poco que quedaba. Pero en el espejo, mi reflejo ya no sonreía. Era una calavera con ojos de fuego. El clímax no es un trueno, es el silencio después, cuando el mundo se detiene y solo queda el eco de las ruinas. La demanda civil estalló como una granada en el juzgado de Madrid. Javier Ruiz Pesas. Elena Ruiz, fraude filial y alienación de bienes. Titulares en El Mundo. Hija traiciona a padre octogenario. La venganza de un ático perdido. Elena, citada a comparecer, llegó al tribunal con un traje barato que colgaba de su figura demacrada, flanqueada por un abogado de oficio que olía a derrota. Yo no asistí. Mi venganza era sutil, no teatral. Desde la esperanza, seguí el juicio por llamadas de Ramiro. Javier, es un circo. Ella llora, jura amor eterno, pero las pruebas la entierran. El ático, las transferencias, las grabaciones. Twist final. Marcos, extraditado desde Portugal, testificó como testigo de la acusación. Elena me manipuló. Vendió el ático sabiendo que su padre moriría pronto. Era su plan maestro. Mentira piadosa, orquestada por Luis a cambio de inmunidad. Elena, en el estrado, se quebró. No, papá me obligó a ser así. Sus historias, su frialdad. Él es el verdadero traidor. Sus palabras, transmitidas en un stream en vivo que Luis me envió, me perforaron como balas. ¿Era yo el villano? El juez, un hombre severo con gafas de montura metálica, dictaminó devolución de 1,5 millones, imposible para ella. Más indemnización por daños morales. La filial ha actuado con dolo premeditado. Leyó. Voz monocorde como un verdugo. Elena salió del tribunal en lágrimas, acosada por reporteros, arrepentida. Señora Ruiz, ¿qué le dice a su padre? Me llamó esa noche. Voz rota por sollozos. Papá, lo perdí todo. El juicio, mi nombre, mi vida. Contento. Silencio mío, pesado como plomo. Hija, la sonrisa que robaste. Ahora la devuelves. Ven a casa. Casa. La esperanza. Mi fortaleza derruida. Llegó al amanecer. Un taxi escupiéndola en la verja como basura descartada. La abracé en el jardín, bajo un sol pálido que no calentaba. Perdóname, papá. Era una niña asustada. Nos sentamos en el van como oso, y le conté el twist que la destrozaría. Elena. No todo fue venganza. El ático. Lo vendí yo primero. Un mes antes de la neumonía. Transferí la propiedad a un trust para ti, pero con cláusulas si me traicionabas. Revertía a caridad. ¿Tú firmaste sin leer?
En tu prisa por protegernos. Mentira, no del todo. Ramiro lo había arreglado como salvaguarda, pero yo lo activé post facto. Sus ojos se abrieron. Horror, ¿tú? ¿Lo planeaste? ¿Desde el principio? Sí. Para enseñarte. El mundo no perdona la codicia ciega. Ella se levantó. Tambaleante, eres peor que yo. Un manipulador. Y huyó, dejando solo el eco de sus pasos. Semanas después, supe por Luis, Elena en un piso compartido en Barcelona, trabajando de camarera. Sonrisas falsas para propinas. Marcos, en prisión, Isabel, mudada a otro país. Y yo, en la esperanza, con Rosa a mi lado ahora amante, en besos robados que olían a jazmín y redención. Mi venganza se completó, pero el precio fue un vacío mayor, la hija perdida. El ático, un hotel impersen en Salamanca. En mi 81. Miro el tajo y sonrío solo, la suya se evaporó. Pero la mía. La mía es un fantasma. Justicia, dicen. Pero en las noches, Carmen susurra, valió la pena. Javier. Y no tengo respuesta. Solo el silencio, eterno como la traición. El fin no es muerte, es el peso de las decisiones que no se deshacen. Elena me escribe postales, papá. Aprendo a sonreír de nuevo. Tú. No respondo. Mi sonrisa es ahora para los recuerdos, no para el perdón.